Y vengo a hablar de los miedos. Miedos como un camino de la transformación a algo mejor, como motor de cambio. Nos pasa que tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a morir, tenemos miedo al avión, tenemos miedo a hablar en público, ¿sí? Tenemos también miedo a rendir mal en la cama, con esto que todos nos enseñan. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué es el miedo? Es la emoción como más ancestral que tenemos, es lo que obviamente nos hace que la especie prosiga. El miedo hace que nos podamos refugiar del peligro y de que no nos maten, nos protege. Obviamente cuando viene una amenaza que uno la toma como real, o puede ser real o simbólica o imaginaria, cuando uno tiene miedo a que esa cosa suceda, ¿sí? Es algo que puede ser posible o no. Generalmente la mayoría de las veces no es posible, pero uno tiene miedo porque tiene una memoria, porque viene de una historia, porque viene de una panza, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la epigenética, que hablamos de estas sensaciones que heredamos desde la panza de mamá, por ejemplo, que nuestra mamá embarazada, no sé, la mordió un perro, o tuvo problemas con una mascota, o tuvo problemas con un robo, o con violencia, ¿no? Ese bebé siente y genera muchos más, digamos, receptores, o muchos más interconexiones a nivel de los que van a ser el día de mañana nuestros receptores y nuestra amígdala de la ansiedad o del miedo, y vamos a ser personas como más nerviosas. Entonces, bueno, miren de dónde viene el miedo. En nuestros primeros años de vida uno va a tener situaciones donde va a saber, o donde nos van a enseñar, ¿no? Depende quién te crió, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por qué tenemos miedo a? ¿No? Entonces, un poco para empezar a desmenuzar, porque el miedo crea identidad también. El miedo, una siempre dice, yo tengo miedo a tanto. Y es como que es una cosa inamovible, como, ¿no? Que es parte tuya. Es parte nuestra. Y lo que más nos cuesta, ¿no? Los que hacemos también coaching, es salir de esa zona de confort, porque aunque sea el miedo, es tu zona de confort. Exacto. ¿Se entiende? Porque es un miedo conocido, es un espacio donde uno habita, que uno está acostumbrada a habitar. Yo lo primero que digo es, bueno, identifiquemos este miedo. No repitamos. Ponele en la cama. Bueno, a ver, ¿por qué tengo miedo de no rendir? ¿Por qué tengo miedo de hacerlo mal? Que mucha gente me dice, no, porque yo tengo miedo de que le resulte aburrida, tengo miedo de que no sea tan sensual o erótica, sí, lo que sea. Tengo miedo de pasarla bien. Tengo miedo de tener la chica, tengo miedo de pasarla bien, perfectamente. Claro, sí, el miedo al éxito. El prejuicio. Sin ninguna duda. Eso también te quita la zona de confort, porque siempre en realidad vos aprendiste, o te pasó, que siempre va a pasar algo. Tenemos toda esta cosa, y cuando nos empieza a ir bien, muchas veces un gran sabio te dice, bueno, bancate la responsabilidad de que te vaya bien, ¿no? Total. Y eso te saca de la zona de tu siempre. Es identificar el miedo, ¿realmente me da miedo esto? ¿Cuándo empezó ese miedo? ¿Cuándo le empecé a tener miedo al avión? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Porque por ahí, en ese momento que vos empezaste a tenerle miedo al avión, fue un día que vos te fuiste y, no sé, falleció una persona en Buenos Aires, realmente en ese momento tu mujer o esa novia, o no querías hacer, o esa novia que la amabas, te dijo, mira, prefiero que nos tomemos un tiempo porque vamos a estar alejados y no me interesa tener una relación. No sé, hay muchas cosas que ese miedo que vos crees que es eso, esconden atrás otra emoción. ¿Qué hay detrás de ese miedo? ¿Cuándo empezó? ¿En qué circunstancias ocurre? O sea, ¿te ocurre cuando estás solo o cuando estás con alguien o acompañado específicamente de alguien? Yo cuando estoy con esta persona, siento que tengo miedo. Voy a comer y me agarra, no digo ataques de pánico, que el ataque de pánico es muy común, un día vamos a hablar de eso, porque es muy estigmatizante para una y para la persona que tenés al lado, que siento que no es común, pero sí, el ataque de pánico es obviamente algo, es la pavura, es el terror, es lo máximo con respecto al miedo, ¿no? Es un miedo incontrolado, sensación de muerte, sensación de volverte loco, sensación de perder la conciencia, bla. Pero ¿qué es lo que estimula ese miedo y qué lo apaga? O sea, ¿qué lo baja? ¿Qué lo esconde? ¿Sí? Otra cosa que hay que preguntarse, aparte de identificarlo, es ¿qué perdés por tener ese miedo? ¿No? ¿Y qué perdés y qué ganás? Porque muchas veces una tiene, al fin y al cabo, un beneficio secundario por ese miedo. Porque ese miedo hay una comodidad por ahí. Hay una comodidad, hay algo de no enfrentar, hay algo de para qué. Más fácil claro, no lo hago. Sí, lo que yo conozco. Claro, en lugar de enfrentarlo, que es lo más incómodo. Exactamente, es quedarte en la zona de confort, es una zona de beneficio. ¿Qué pasa si nos empezamos a preguntar de realmente profundizar ahí y decir, bueno, está acá? Voy a investigar esto y voy a enfrentarlo y voy a pasarle bien por adentro, bien por el centro, porque esto realmente me está restando cosas y no me está dejando solucionar cosas aún por ahí
más importantes que tiene que ver con miedo al progreso, miedo al éxito, como dice May, Está muy bien. miedo a enfrentar que ya el amor se terminó. Yo siempre pienso que la energía universal muchas veces te empieza a mostrar el camino cuando uno suelta el control del resultado. Muchas veces creemos que lo que nosotros sentimos que es lo mejor para nosotros, porque tenemos hasta, no sé si una obsesión, pero sí un camino que creemos que tenemos que cumplir por mandatos, por creencia, porque es lo que conocemos, porque no nos planteamos decir, bueno, a ver, vamos a abrir la mirada, ¿no? No estamos preparadas para ver otra situación. Entonces nos quedamos en un lugar que por ahí nos resta mucho y realmente el empezar a soltar el resultado, decir, bueno, no sé si es lo mejor para mí. Voy a transitar esto y vamos a ver qué pasa. Empecemos a verificar lo que nos pasa, a concientizarlo y empezar a darle energía al cambio. Bien.